Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos sintiendo la presencia de Dios en este lugar en una forma especial. Y somos bendecidos de parte del Señor, pues lo importante en cada lugar es que se sienta la presencia de Dios. Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Por lo tanto, espero que esta palabra te pueda traer la edificación, te pueda traer consuelo, te pueda traer la esperanza, restauración. Lo que tú estés esperando de parte de Dios, confía en Él, que Él va a hacer su santa y divina voluntad en nuestras vidas y Dios ha de suplir. Dios es Jehová Jireh y Él es nuestro Dios. A Él le adoramos, le bendecimos y le glorificamos. Bendecimos el nombre del Señor. Vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Isaías capítulo 11 y luego oraré por la palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 11 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender dirigente en el temor de Jehová. No juzgarás según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá en los 4 confines de la tierra. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos de occidente, saquearán también a los del oriente. Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón le obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Exaltado sea, Señor, tu nombre sobre todo nombre. Tú eres el único digno, Señor, digno de gloria, de honra, de alabanza. Tú eres, Señor, el único digno del poder. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia está en medio nuestro. Te damos las gracias, Señor, por ese Espíritu Santo, esperando, Señor, que tú puedas tocar los corazones, traer una palabra de aliento, una palabra de esperanza, de restauración, a aquellas personas que necesitan que sus ánimos sean levantados y que no pierdan, Señor, la esperanza, pues tú todavía estás en el asunto. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y a ti te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Tengo una palabra de parte del Señor. Esta palabra a mí siempre me ha ministrado. Desde el día en que nosotros, cuando estábamos ministrando en la iglesia, en donde pastoreábamos, donde estábamos ministrando con el pastor Indar, y esta palabra
cuando nosotros tuvimos que cerrar el templo porque hubo un fuego. Y ahí seguimos nosotros ministrando la palabra en diferentes lugares. Pero esta palabra a mí siempre me ha traído una esperanza de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Y la palabra que yo traigo para ti es para dejarte saber que no pierdas la esperanza. Esta es una palabra, bendecimos el nombre del Señor, que fue dada al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y ellos tenían su hermoso templo. Y ellos esperaban restaurar y nuevamente volver a ser un pueblo, una nación. Ellos retornaron cuando el rey Ciro, a través de la gracia del Señor, pudo dar ese edicto para que el pueblo judío pudiese retornar a sus tierras. Retornan a sus tierras, pero todavía tenían situaciones para ellos volver a restaurar el templo y levantarlo. Se levantaron personas en contra de ellos, como lo hubo cuando Nehemías pidió al rey Darío que le permitiese ir a Jerusalén a volver a reconstruir el templo, porque las murallas estaban caídas. Estaban ellos verdaderamente a la intemperie de lo que el enemigo pudiese hacer. Entonces ellos no tenían una forma como de volver a levantar y volver a restaurar. Pero cuando Dios te da una palabra y una promesa, nosotros tenemos que confiar en la palabra y en la promesa que Dios nos ha dado. Mira cómo hizo Dios con el pueblo de Israel, pues Dios permitió que Nehemías fuese a reconstruir el templo las murallas de Jerusalén. Bendecimos el nombre del Señor, porque estaba la intemperie de los enemigos. Hubieron unos árabes que se levantaron en contra de ellos y hacían burla y decían: mira, lo que estos judíos vuelvan a levantar, si ellos lo restaurasen, aún la zorra lo van a derribar. Esta palabra que estaban haciendo burla de lo que ellos estaban reconstruyendo, pero ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. A veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque van a haber personas que se van a burlar de uno, se van a reír de uno. Mira, esta persona están tratando de levantar un templo y ni siquiera tienen gente que lo vea a uno en YouTube. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante es que estemos en la voluntad de Dios. Y mientras la presencia de Dios apruebe, nosotros estamos en el camino correcto. Porque hay iglesias grandes que son verdaderamente un invierno, un frío, en donde la presencia de Dios no está allí, no se siente. Lo importante es que la presencia y el calor de Dios nos arrope. Entonces el pueblo, Dios le manda esta palabra a Isaías. Ezequías, ellos habían tenido cierta lucha con los asirios, siempre tenían guerra con los asirios. Y nosotros sabemos, bendecimos el nombre del Señor, que Nabucodonosor había destruido todo, pero estos judíos estaban levantados y estaban restaurando. Pero había una palabra y una promesa de parte de Dios que Dios le había dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel prácticamente hasta hace poco fue que volvió a ser una nación, en el 1948. Considerablemente es recién nacida prácticamente Israel. Y no se veía la forma de Israel volver a ser una nación cuando Hitler prácticamente había matado más de 11 millones de judíos, o un sinnúmero. Prácticamente el hombre quería hacer un exterminio de la raza judía. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el pueblo judío, después de esa persecución, si no me equivoco, fue en la Segunda Guerra Mundial, estos judíos escaparon a diferentes ciudades, buscando ellos por lo menos sobrevivir. Y mira cómo Dios los vuelve a ellos a restaurar. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta es una profecía que yo acabo de leer aquí, dada a través del profeta Isaías, pero que se cumplió en parte. ¿Y en quién se cumplió? En Jesucristo, el Mesías. El que ellos tanto han esperado, pero que no le pudieron reconocer, porque Dios mismo le ha permitido que ellos le permanezca el velo, y aún quede su corazón en cierta forma endurecido, para Dios ejecutar su plan ya trazado desde antes de la fundación del mundo, de que los gentiles vendrían a ser parte de esta bendición, y vendrían a ser parte del pueblo de Dios. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Juan, que a los suyos él vino y los suyos no les recibieron, mas a todos aquellos que creen en su nombre él le dio la potestad de ser llamados sus hijos. Entonces el pueblo judío lo rechazó a él, no lo aceptaron a él como el Mesías. Al no aceptarlo a él, Dios empieza a bregar y empieza a salvar a los gentiles, y empieza en cierta forma a causarle a ellos celos, porque de gente que no esperaban
como que podrían hacer algo. Viene Dios a hacer algo glorioso, que somos nosotros los gentiles, aquellos que no teníamos parte ni suerte. Pero debemos de entender esto, que cuando nosotros queremos saber el reloj profético de Dios, tenemos que estar mirando hacia Israel, tenemos que estar mirando hacia lo que Dios está haciendo con esa nación. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros no debemos de perder la esperanza, porque el pueblo judío ha permanecido aún en medio de tanta persecución. Todavía siguen en pie como una nación. Y Dios se ha de glorificar en ello. Nosotros también hemos sido perseguidos. La iglesia de Cristo ha padecido mucha persecución. No solamente de parte del pueblo judío, que son prácticamente sus hermanos, juntamente también con otras naciones que se han levantado en contra del cristianismo y en contra de aquellos que Dios quiere levantar y Dios quiere restaurar. Bendecimos el nombre del Señor. Y leemos esta palabra y dice aquí: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Cuando usted ve un árbol, los árboles, cuando lo cortan y dejan el tronco, ese árbol puede volver a retoñar, puede volver a crecer. Ahí pueden salir ramas y puede volver a crecer y ser nuevamente un árbol. Esto nosotros lo hemos visto, muchos de nosotros lo hemos visto en housing. Cuando cortaban los árboles, tenían que cortarlo y arrancarlo de raíz, porque si dejaban esas raíces ahí, ese árbol volvía a crecer y se volvía a formar nuevamente un árbol. Si no queríamos el árbol en ese lugar, teníamos que arrancarlo de raíz. Pero lo cierto es que, mira, cuando le cortan la raíz, cuando cortan un árbol, y así como ese árbol puede crecer cuando la lluvia le da y le da el sol, ese árbol puede volver a restaurar y puede volver a crecer. No importa que tu esperanza se hagan como esfumado de la promesa que tú estés esperando de parte de Dios, ya sea en que un hijo venga a los pies de Cristo, o que un hijo retorne a tu hogar, o podríamos decir, o que un ministerio pueda ser levantado y pueda ser restaurado, o que tus sueños puedan volver que tú vuelvas a recobrar la esperanza para tus sueños o para tus metas. Hay que creer en la palabra del Señor. La palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios nunca retornará vacía, sino que será prosperada para todo aquello que Él envíe. Esta palabra aquí es una palabra de restauración y de aliento que Dios le profetizó al pueblo judío, que se cumplió en parte a través del Mesías. Porque Dios dice en su palabra, en el libro de Isaías, en el mismo capítulo, en el mismo libro, dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una profecía. El profeta Isaías ve no solamente la venida del Mesías, sino ve que lo que el Señor le había de hacer en el milenio, pero que esta profecía se cumplió en parte. Bendecimos el nombre del Señor. Isaías trae una palabra profética que aún ha de cumplirse en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice en la Biblia que Él triunfó sobre los principados y las potestades y la desnudó públicamente en la cruz, venciéndola. Y el Señor venció sobre el pecado. La muerte de la cruz no fue una derrota, eso fue una victoria. Porque el reinado que el Señor venía a establecer era un reinado primeramente espiritual. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores estuviesen peleando para que yo no fuese entregado. Él vino a cumplir los propósitos del Eterno. El mismo Dios se hizo carne. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. Él vino a cumplir el propósito eterno de Dios, que tenía que establecer su reino primeramente en el corazón de los hombres. Porque ¿de qué vale que el Señor hubiese establecido su reino como el Mesías que ellos esperaban, como el rey David, que viniese y se sentase en el mismo trono y que derribara a él al César o a los Herodes, los que estaban gobernando en ese tiempo? ¿De qué hubiese valido? No hubiese valido de nada. Por lo tanto, él siempre le decía a los discípulos: no le digan a nadie que yo soy el Mesías, que yo soy el Mesías enviado,
que yo soy el hijo de David. Le decía, no lo estén divulgando, porque lo iban a querer formar y ponerlo a él como un rey. Como andaban los celotes, andaban un sinnúmero de rebeldes, de los cuales era partícipe también Barrabás. Y ellos pensaban que Jesucristo podía ser el Mesías, el que ellos tanto esperaban. Pero esta gente estaban esperando era un reinado físico, material, algo que ellos pudieran palpar. Y el Señor estaba más interesado en lo eterno, en la eternidad, en poner el reino de Él y su palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, para que nosotros no solamente reinásemos con Él en el ámbito espiritual, pero también que reinásemos en el ámbito material, en la materia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. El propósito del Señor se logró en la cruz del Calvario. Hay cosas todavía que faltan por ser establecidas, pero nunca podemos pensar nosotros que la muerte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue una derrota. Eso fue una victoria. Una victoria. El mismo diablo no sabía, él le huelía eso medio raro. ¿Cómo que el Mesías va a ir a Jerusalén y en Jerusalén él va a padecer por parte de los ancianos y lo van a matar y él va a morir? El enemigo eso no le huelía bien. Por eso fue cuando le mandó a Pedro para tropezarle. Y Pedro le dijo al Señor, después de haber dicho que Jesucristo era el Hijo de Dios viviente, dijo, no Señor, cuando el Señor habló de muerte y muerte de cruz, Pedro dijo, no Señor, que tal cosa no te acontezca, tú no puedes ir a Jerusalén. Y el Señor le dijo, te reprendo, Satanás, estás siendo usado por el diablo, porque tú no pones la mirada en la cosa de Dios, sino en la del hombre. Le dijo algo así, algo al estilo, después de haber dicho que Pedro había dicho tal revelación. Pero mira esto, Dios está interesado no solamente en lo material, sino también en el espíritu, primordialmente en el espíritu. Y a eso fue que vino Cristo, a establecer su reino espiritual. Y luego Él va a establecer este reino que tanto nosotros anhelamos tener, en donde va a haber paz. Y el profeta Isaías ve todas estas cosas. Y lo leemos en la Sagrada Escritura. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que Él dice, versículo 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor a Jehová. Dice él esto. Jesucristo desde niño en su crecimiento se le dio esa sabiduría que él tenía de la Sagrada Escritura. Porque él es el mismo Dios. Él es el mismo Dios. ¿Quién lo instruyó a él? Si él nació del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. María concibió a través del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Y discutía la Sagrada Escritura con los rabinos dentro del templo, haciéndole a ellos entender estas cosas. Y posiblemente compartía con ellos el libro Isaías capítulo 53, donde dice que el Mesías iba a ser despreciado, menospreciado. Y vamos a leerlo, bendecimos el nombre del Señor. Isaías 53, rapidito. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo iba a venir el Mesías? Vino, bendecimos el nombre del Señor, vino humildemente, vino en humildad. Que no solamente eso, sino cuando él nace en un establo, nace de una familia prácticamente humilde y pobre y rica, podríamos decir rica, porque José era carpintero. Por lo menos yo estoy seguro que ellos tenían de qué comer, mas sabemos que como él tenía el Mesías ahí, Dios estaba guardando poderosamente esta familia, pero humildemente nace en un establo. Él pudo, por eso que cuando Isaías ve esto, Isaías dice del tronco de Isaí. Aunque Jesucristo es el hijo de David, en otras palabras, que él viene de ese linaje, de esa familia, de ese reinado de David poderoso, que hasta hoy en día es el rey de ellos.
David es el hombre que verdaderamente formó a Judá y a Jerusalén, tuvo su momento de gloria y de victoria. Pero entonces en este capítulo Isaías está viendo al Señor y dice, del tronco de Isaí, o sea, de lo más humilde, de cuando la primera vez cuando fue Samuel a ungir a David como rey, a David lo menospreciaron, inclusive que David era un pastor de ovejas y estaba pastoreando las ovejas, y cuando Samuel ve a todos estos reyes, a todos estos hijos de Isaí, el primero que le aparece que era Eliab, dice, ciertamente está delante de Dios el ungido de Jehová. Mas sin embargo Dios desechó a todos esos hijos de Isaí, porque el propio padre menospreciaba al más pequeño y al que era pastor de ovejas. Estaba pasándole a todos los grandes de él y a todo lo que él prefería. Menospreció a David. Mas sin embargo, aquí Samuel dijo, falta uno, ¿dónde está el otro? Y le trajeron a David el pequeño, el más pequeño, el humilde, el que estaba pastoreando las ovejas, y dijo, este es el hombre que Dios va a usar, y este va a ser el rey de Israel. Pero entonces Isaías, cuando menciona, dice, del tronco de Isaí, no se va la gloria de David, el hijo de David, sino que menciona desde sus principios, al igual que el Señor. El Señor cuando viene humildemente. Esta es la clase de rey que muchas veces nosotros no queremos reconocer la unción de una persona, posiblemente porque no es reconocida. No reconocemos la unción, no reconocemos el dote que pueda haber en esa persona, el don de conocimiento, el don de sabiduría o posiblemente el don de sanidad. Y menospreciamos y lo marginamos, lo ponemos a un lado, porque no queremos como que de ellos se levante algo. Pero déjame decirte una cosa, que cuando Dios tiene un propósito con uno, Dios lo va a usar. Y Dios te va a usar y te va a levantar. Lo importante es que nosotros tengamos nuestra mirada en el Señor, porque del tronco de Isaí, mira, a nosotros nos queda solamente, prácticamente, por decir lo más importante, que es esta pared que está aquí y los libros del ministerio en el cual nosotros ministramos. Suficiente material para nosotros volver a levantar, más con el conocimiento y la sabiduría del Eterno. Y la unción, que es lo importante, y el manto profético de parte del Señor. ¿Qué más nos hace falta a nosotros? Solamente que Dios diga el cuándo y a dónde. Pero mientras tanto, así hay muchas personas, por ejemplo el pueblo judío. El pueblo judío, ¿qué le queda a ellos? Solamente le queda la pared. La pared del último templo que tenían ellos, del rey Herodes. Tienen una pared ahí para ellos orar en el supuesto lugar en donde al otro lado está el lugar santísimo. Se espera que sea el lugar santísimo. Pero nosotros sabemos que el lugar santísimo ya no está en ese templo, en el templo de Herodes. El lugar santísimo está para allá arriba, para el Gólgota. En el Gólgota, allá fue que el Señor estableció el lugar santísimo. En esa cueva donde Él resucitó entre los muertos. Ahora el lugar santísimo no está en ningún lugar. No es en este monte, ni en el monte. ¿Right? No es en este monte, ni en el otro monte, sino que será en espíritu y en verdad. Allí los adoradores, los elegidos de Dios, le adorarán a Él en espíritu y en verdad. Que no importa en dónde tú estés, tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no perder la esperanza, porque la esperanza debe ser lo único que se pierde. La esperanza no avergüenza, porque con la esperanza y la fe, ¿qué no hicieron los héroes de la fe? Pudieron tapar las bocas de leones, pudieron hacer cosas más grandes. ¿Cuántos ministerios no se han levantado de la nada? Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros no podemos menospreciar. Y conozco un predicador que dice, que no menosprecie los small beginnings, no menosprecie los comienzos. Hay muchas personas que no le llaman mucho la atención las cosas pequeñas, y solamente le llaman a ellos la atención la multitud. Y cuando está la euforia y que supuestamente se mueve el espíritu, voy a decir supuestamente, porque no todo lo que brilla es oro. Nosotros vimos y lo hemos visto nosotros en películas de esa gloria que presentan los reyes y los Herodes. El Señor pudo haber entrado en Jerusalén en una carroza de esa del César para hacerse ver que Él era el próximo Mesías, con caballo blanco, y entrar ahí. ¿Pero en qué entró Él? Él entró en su entrada triunfal a Jerusalén. ¿En qué entró? Él entró en un burro, en un burrito de carga. Pero mira cuán gloriosa es la presencia del Señor. El Señor estaba estableciendo algo que era
radical, que era una forma de pensar que a quién se le ocurriría que un hombre de esa magnitud como el Señor entraría a Jerusalén en un burro. Y la gente lo menospreciaban a él, pero qué clase de multitud no lo estaban adorando a él y lo estaban glorificando y le decían: Hosana, Hosana, hijo de David. Pero este hijo de David era el mismo que ellos luego estarían gritando: crucifícale, crucifícale. En otras palabras, que la misma multitud que a veces están alabando a Dios es la misma multitud que posiblemente cuando se desate el anticristo, se desata una persecución en contra de la iglesia, posiblemente son los mismos que lo van a negar a él. O sea que nosotros tenemos que asegurarnos de nosotros estar con él y llenarnos de la presencia del Eterno. Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra a mí me ministra bastante, porque es una palabra poderosa. Dice: estará en él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, del conocimiento y del temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios, tener temor de él. No miedo y escondernos cuando se manifieste su presencia, sino tener temor, reverencia ante él, de que él está vivo. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Jesucristo cuando resucitó, comió con los discípulos, comió y tenía su cuerpo. Miren mi cuerpo, toquen mis manos, toquen el costado, le dijo a Tomás. Resucitó con un cuerpo glorificado y reina con el Padre en las alturas. Bendecimos el nombre del Señor. Y él está reinando en nuestros corazones y en tu corazón, si tú lo permites. Por eso te estamos dando esta palabra, para que tú no pierdas la esperanza. Porque a veces nosotros, mira, ¿cuántas personas con esta pandemia no han perdido sus negocios? La comida está carísima. Y hay otros que, voy a decir entre comillas, aparentan como que están como prosperados y que ellos están en la gloria. No, la gloria no es la cosa que tú tienes. La gloria es Jesucristo. Esa es la gloria, su presencia. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos fe en el Señor puede llenar esa nevera. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pero si nosotros oramos, Dios puede llenar lo que sea. Y Dios puede suplir. No hay cadena que el Señor nos rompa, si nosotros creemos en él. Y es por tanto tan importante que nosotros entendamos que la esperanza es lo último que nosotros podemos perder. No podemos perder la esperanza. Y debemos tener confianza y fe en él. Que nuestros ánimos no caigan. Porque esa es una artimaña que el diablo usa en estos últimos tiempos. El desánimo, el temor, tener desánimo y un espíritu de letargo como que te paraliza. Bendecimos, no, para que tú no hagas la voluntad de Dios. No. Nosotros reprendemos eso. Y no debemos dejarnos seducir por nada ni nadie, sino por Dios. Que sea Dios quien nos seduzca a nosotros y nos llame a su propósito. Porque ya hay muchos que empezaron bien, pero se están dañando. Porque ellos se han llenado de algo, de este espíritu que sabemos que no es el espíritu de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Déjame seguir compartiendo esta palabra para no desenfocarme. Dice: le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Otra palabra. Mira, esto es algo que para nosotros no podemos juzgar a nadie. ¿Okay? No podemos juzgar a nadie por lo que oigan nuestros oídos, por el bochinche que se meta dentro de la iglesia o dentro de tu familia. No juzgar a nadie por el bochinche y la cotorra que se mueva, o por lo que nosotros estemos viendo, porque la apariencia engaña. Bendecimos el nombre del Señor. Sino juzgar con equidad, con el espíritu de discernimiento que nos ha dado el Padre. Porque este es el propósito de Jesucristo, era que cuando Él derramase ese Espíritu Santo, dice la palabra en este texto, porque el abunda bastante en palabra profética, dice que la tierra iba a ser llena del conocimiento de Jehová. ¿El conocimiento a través de quién viene? Es a través del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que piensan que el conocimiento de los científicos. ¿Quién le ha dado el conocimiento y la ciencia? A la ciencia misma. Para que ellos puedan hacer la medicina y ayudar a la humanidad. El mismo Dios. Porque no todo el mundo tiene fe en Cristo. Hay personas que no tienen fe en Cristo, pero tienen fe en la ciencia y necesitan ayuda. ¿Dios lo va a abandonar a ellos? No, Dios no va a abandonar. Al igual que nosotros mismos utilizamos la medicina y utilizamos los medios que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos tener esta mentalidad media rara de que no podemos utilizar la medicina, no podemos usarla.
Pues para eso Dios la ha dado, pero tenemos que tener cuidado también, porque nosotros debemos entender de no perder nuestra fe, que tenemos un Dios que sana, que liberta, un Dios, el eterno, en Cristo Jesús, quien dice el Espíritu Santo, vino a través de quién, a través de Cristo, y Él le ha dado a la iglesia ese espíritu, a cada creyente, le ha dado ese espíritu de conocimiento, de sabiduría, de temor a Jehová, ese espíritu que nos ayuda a nosotros, que nos levanta cuando tenemos los ánimos caídos. Bendecimos el nombre del Señor. Y Él mira, levantarle el ánimo a la persona que lo han perdido todo no es fácil. Pero ¿quién puede hacer eso? El Señor lo puede hacer. Y lo hizo con su pueblo. El pueblo judío no era nada, prácticamente, esparcido por todas las naciones. No eran reconocidos de que ellos alguna vez, de repente, empieza el Señor a enviar esos judíos de las naciones. Y Dios los forma a ellos en una nación. Porque dice que la salvación viene de los judíos. Pero miren esto, lo interesante es que todos los ojos están enfocados ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén fue que murió el Mesías, fue que murió Jesucristo, el Hijo de Dios, anduvo en esa tierra. Entonces los ojos de la humanidad están puestos en ese pedacito de tierra que está en el centro de la tierra. Y en ese centro de la tierra muere ¿quién? El único que merece el centro de nuestra atención. ¿Quién es? Jesucristo. Pero mira qué interesante, que ellos me lo menospreciaron a Él, el mismo Dios le ha dejado el velo puesto a ellos, y en cierta forma le ha permitido que tengan el corazón endurecido hacia Él, para Él bregar con nosotros, porque de lo contrario, si ellos no lo rechazan, nosotros no lo hubiésemos aceptado a Él. Nosotros ahora no somos mejores que ellos, debemos de orar para que Dios le quite el velo a ellos, y ellos ahora pueden predicar el evangelio, porque hay palabras proféticas donde el judío va a predicar el evangelio. Esto empezó con ellos, con estos 12. Bendecimos el nombre del Señor. Todos los caminos conducen ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén y hacia el monte Gólgota. No debemos nosotros poner nuestros ojos en el Buda, en el Mahoma y un sinnúmero de enfoque que el diablo ha levantado por ahí a través de la religiosidad y a través de un conocimiento humano para desenfocarte de la atención del Gólgota. Porque en el Gólgota es donde está la situación. En la cruz del Calvario, en donde murió nuestro Señor Jesucristo y resucitó de entre los muertos. Dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Este tronco dice ahí, de Jerusalén, lo primero, cuando aparece el Señor en la foto y empieza a llamar a los discípulos, dice que Felipe, y no sé si fue Andrés, que le explicaron a Natanael, y Natanael dice, ellos le dijeron, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice, ¿de Jerusalén pueden hacer algo bueno? De Israel, o de Nazaret, ¿puede venir algo bueno? De lo que tú estás haciendo, de lo que estamos nosotros haciendo, ¿puede venir algo bueno? Claro que sí. Porque yo no me dejo llevar, yo no juzgo por los ojos, ni por lo que diga la gente, ni el bochinche. A mí no me importa lo que tú pienses de lo que yo estoy diciendo desde este lugar. Me interesa que tú entiendas sobre Cristo, porque hay muchas personas que menosprecian los principios cuando son sencillos y cuando empiezan a este nivel. Yo no lo menosprecio, al contrario, porque dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya hay muchos de estos ministerios de multitudes que se han dañado, se han ido totalmente están fuera de las escrituras, o tienen una mezcla como de verdad con mentira. No, debemos explicar la verdad bíblica, lo que el Señor dice, y predicar sin fines de lucro el evangelio. Mira, el Espíritu Santo de Dios no está a la venta. Y se lo digo a cualquiera que lo vaya a escuchar por ahí, si hay algún ministro que escuche esta palabra. El Espíritu Santo de Dios no está a la venta, porque este es el mismo Espíritu que tenía Elima el mago, que quería, cuando Felipe estaba haciendo los milagros y prodigios, que le ofreció dinero para que él le diese a él el dote del Espíritu Santo, para él también imponer la mano y que ellos reciban el Espíritu Santo, y le dijeron a él, mira, tú no puedes estar con nosotros porque ese no es el Espíritu del Señor. Y lo reprendieron a él, que creo que está ciego, y le dijeron, mira, te van a causar cosas graves si tú sigues con esta mentalidad en estos caminos. Hay muchos pastores y ministros que van a padecer situaciones por esto. Porque no podemos cobrar por la palabra. Esta palabra es gratis. Yo no puedo cobrar por la palabra. No puedo cobrarte a ti. Dame una ofrenda para yo imponerte la mano y que tú recibas el dote del Espíritu Santo. Que Dios me libre. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ya estoy terminando. Gloria a Cristo. Dice aquí.
Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿A quiénes? A los pobres. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de su labio matará al impío. Este Cristo viene a juzgar, mira, a los pobres, a los menospreciados, a esos hombres que andan en la calle, que todo el mundo le pasa por encima, como que ellos no son seres humanos. No se atreven a darle una botella de agua, no se atreven a darle una pizza, no se atreven a darle nada. Lo menosprecian y lo echan. Pero el Señor viene ¿a qué? A juzgar con justicia por los mansos de la tierra, por los humildes, por los menospreciados. Dice la Biblia que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que nadie se gloríe en su presencia. Porque la gloria de Él, la gloria de mía. Nosotros tenemos que guardarnos de toda levadura. Cuando Dios me da una palabra, yo me guardo de esa levadura, Señor, que yo crea que fue porque yo lo hice. No, que sea por la gloria tuya, para que permanezca tu gloria en mí. Digo lo que dijo el apóstol Pablo, todo lo estimado por basura, para que permanezca en mí la gloria de Cristo, para que Dios me pueda usar a mí. Y si alguien se sana por la vía, por esta vasija, la gloria de Él, yo no puedo sanar a nadie. Porque una persona puede estar orando por sanidad para otra persona, pero la persona puede estar enferma también. Puede tener un aguijón. Médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, que Dios va a obrar sanidad y tú posiblemente no te puedas sanar a ti mismo y Dios te deja así. Eso es el problema de Él. Y Dios anda buscando glorificarse en la forma que Él quiera con uno. Yo no le puedo decir a Dios en la forma que Él me deba usar. Dios hace lo que Él quiera conmigo. Bendecimos el nombre del Señor. Y a veces se la pone a uno difícil, pero uno tiene que ser obediente a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto, porque dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño lo pastoreará. Es tremendo. Todo esto es algo, un plan de parte del Señor. No lo vemos hoy en día. Vemos una fiera que andan por ahí acabando con medio mundo. Se meten en las escuelas y cogen un rifle y matan de a 30. Eso es triste. Triste. Y a la misma vez la rabia de que tú tengas tu hijo a cierta edad y se mete un hijo del demonio y mata a tu hijo que tenía un sueño por delante. Eso no debería de ser. Eso no va a existir en el reinado milenial de Cristo. Cuando Él venga a reinar y Él esté sentado en ese templo. Pero va a haber un demonio que se va a levantar primero y va a decir que no, que le adoran a Él como Dios. Siempre imitando y queriendo ser Dios. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Y a veces el diablo no se va a aparecer con un cacho, con 2 cachos y un tenedor de estos grandes. Y vestido de rojo con una cola. Sino que se va a presentar con estas medias verdades. Que Dios te va a dar todo, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir. Todo el enfoque en la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, yo quiero ser prosperado. De lo contrario, yo no hubiese trabajado y no hubiese querido tener un plan médico, un plan de retiro. Eso es prosperidad para mí. ¿Y quién me dio esa prosperidad? Cristo. Pero la prosperidad de Cristo no me aleja de Él. Al contrario, yo le doy la gloria a Él por lo que Él me ha dado. Y hay muchos que han sido bendecidos y han sido enriquecidos. Y Dios lo ha bendecido. Pero el enfoque no está en lo que Dios te ha dado. El enfoque está en Él, en su propósito. Porque así como Él me bendijo a mí, no es para yo estar vanidoso o vanidosa por lo que Él me dio, sino más bien yo glorificar su nombre para que aquel que no tiene pueda ser bendecido. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espí. Y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. El Señor va a volver a traer esa gloria que ellos tanto anhelaban, pero una gloria más poderosa y más gloriosa que la que trajo David. Todas las naciones van a estar mirando hacia dónde, hacia Jerusalén. ¿Por quién? Por causa de aquel carpintero que ellos menospreciaron y rechazaron y al fin de cuentas lo crucificaron en la cruz del Calvario. Oye, es que los caminos de Dios, por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia
y le pidamos a Dios entendimiento. Bendecimos el nombre del Señor, para que Dios nos revele a nosotros estos misterios que están aquí establecidos. Puede ser misterio, porque la Biblia es por revelación, podemos leerla, podemos entender ciertas cosas, entendemos en parte, pero aún hay cosas más todavía profundas proféticamente en la Sagrada Escritura que nosotros podemos pedirle a Dios que Dios nos dé el entendimiento para entenderla, porque la palabra de Dios es profética y te trae esperanza de que, mira, no importa lo que pase, van a pasar cosas malas. Vamos a ser sinceros, no, yo no soy profeta de ultratumba, pero la verdad no la podemos tapar, no podemos tapar el sol con la mano y decir que todo está bien, todo va a estar bien. Bueno, amén, gloria al Señor, todo va a estar bien, podemos tener nuestra confianza en el Señor, pero cuando pasan las cosas que pasan, por ejemplo, allá en las Filipinas que hubo ese terremoto, van a venir cosas, tragedias. Debemos de orar y confiar en el Señor y tener una esperanza de que el Señor está preparando moradas para nosotros y que su reino, su propósito se ha de cumplir en esta tierra. Nunca pensar que Él fue derrotado. La iglesia no está derrotada. En ningún momento podemos pensar que la iglesia de Cristo está derrotada. La iglesia de Cristo está en victoria. Solamente que hay unos cuantos fanfarrones por ahí que están haciendo mercadería de las almas y Dios va a lidiar con ellos. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Jerusalén espiritual, está en victoria, reinando juntamente con Él. Gloria al Señor. Yo espero que esta palabra te haya ministrado para que tú no pierdas la esperanza. Mira, que si tú eres un tronco, tú has perdido todo. Has perdido cosas que tú piensas que tú necesitabas, pero que lamentablemente la perdiste. Se ha perdido comunión, comunicación con tu hijo, o se ha perdido familia en la pandemia. Se ha perdido tierra. ¿Cuántas cosas uno no ha perdido? Las propias familias que engañan a uno y les roban la herencia. Eso lo he vivido yo. Yo compré un pedazo de tierra en la República Dominicana y mientras yo estoy mandando mi pago, otro está construyendo sobre mi terreno. Yo no me enfoco en ello, yo me eché a reír. Digo yo, pero ¿qué yo puedo hacer? Bendecimos el nombre del Señor. Voy yo a pelear para allá. Bueno, legalmente podría hacerlo, pero yo confío en el Señor. De que Dios hará todas las cosas, obran para bien para aquellos que han sido llamados según su propósito. Bendecimos el nombre del Señor. Así que pon tu fe en el Señor y la esperanza en el Cristo de la gloria, en la esperanza de la palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Cree en Cristo para tu salvación, para no solamente salvación del espíritu y de tu alma, una salvación completa, de que Dios ponga a tu favor los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Cuando tú entregas tu alma a Cristo, tu espíritu a Cristo, tú te entregas a Él. Tú tienes a tu disposición ahora ángeles. Ángeles que tú le puedes decir, Señor, necesito un ángel que me abra una puerta. Necesito, Señor, un ángel que... ¿Tú me comprendes? Y hay cosas que nosotros podemos usar espiritualmente a favor nuestro, ya que entramos nosotros en el reinado de Cristo. En el reinado, bendecimos el nombre del Señor, porque ya empezamos a reinar, pero esperamos, bendecimos el nombre del Señor juntamente con Él, está reinando gloriosamente a su lado. Bendecimos el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga. Este ministerio, el ministerio de Jesucristo es mi Señor, J-E-M-S, Jesucristo es mi Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Pastoreando la pastora María Pérez y mi persona. Alabado sea el nombre del Señor. Pastores de este ministerio y esperando que el Señor abra las puertas. Bendecimos el nombre del Señor. Así que esperamos que esta palabra te haya sido de bendición para ti y para tu familia. Padre, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos y te damos las gracias por esta palabra que hemos lanzado de este lugar, esperando, Señor, que esta palabra edifique a las almas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra.